Contreras Moreno, fundador y presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y consejero independiente de diversas empresas del ramo comercial, agrícola, industrial, farmacéutica y educación. Conferencista internacional y experiencia como docente por más de 18 años. Cuenta con más de 27 años de experiencia en la generación de información financiera y la gestión de actividades de supervisión y control interno. Ha liderado procesos de transformación corporativa al implementar el modelo de institucionalización de la empresa de familia, alineando su visión con los de todos sus grupos de interés, además de la profesionalización de su consejo de administración para abordar cambios y definir objetivos enfocados a lograr su consolidación y permanencia en el tiempo. Actualmente es socio de la práctica de institucionalización de empresas familiares y gobierno corporativo de la firma Global Practice International. Karina Orea, administradora de empresas, perito en Consejería de Empresas Familiares del Poder Judicial, certificada EC 1038 como mediadora en la intervención para la solución de conflictos. Egresada de la Escuela de Negocios IPADE en el programa D1 de Habilidades Directivas. Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones por la Universidad Panamericana. Certificada como consejera en Empresas Familiares y Gobierno Corporativo. Formación en Dirección Comercial y Liderazgo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Coach internacional certificada por el NLP and Coaching Institute of California, con especialidad en PNL, Masterclass en Coaching Humanista. Miembro del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Coordinó y diseñó la especialidad de Mindset del Consejero y el código Los Principios del Consejero. Se especializa en la consejería de empresas familiares, además de ser consejera mediadora en Family Business y mentora en liderazgo directivo en México y España. Dr. Jorge Valencia, CEO de Grupo Interfranquicias LATAM y presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Consultor especialista con 30 años de experiencia en el mundo de las franquicias y negocios. Doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Doctorante en Educación. Cuenta con una maestría en franquicias por la Universidad Nova de Miami. Es catedrático universitario y conductor de radio y televisión. Speaker internacional con más de 500 conferencias, talleres y seminarios. Autor del libro ¿Realmente las franquicias son garantía de éxito? Reconocido en el top 100 líderes mundiales de Franchising 2025, en Forbes 30 líderes latinos 2025 y ha sido galardonado líder latino internacional. A su vez, miembro del Centro de Investigación y Desarrollo del IMMPC, apasionado por los viajes, de aprender, difundir y defender el modelo de franquicias y su tropicalización en Latinoamérica. Mejor conocido en redes sociales como el zar de las franquicias, creador del concepto La Fórmula de la Franquicia, galardonado con el micrófono de oro. Jesús Arturo Asensio Manríquez. Es socio de Global Practice International, firma especializada en la gestión de las mejores prácticas corporativas. Con más de 20 años de experiencia, se ha consolidado como especialista en gobierno corporativo, profesionalización y sucesión exitosa de las empresas, acompañando a consejos de administración y empresarios en su proceso de crecimiento y transformación. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara y consejero certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, donde forma parte del Consejo Ejecutivo Nacional y del Centro de Investigación y Desarrollo. Participa como miembro de consejos de administración en distintos sectores y combina su labor profesional con la docencia y la divulgación, como catedrático investigador, conferencista y articulista. Cree firmemente que las mejores prácticas solo cobran sentido cuando se viven en la empresa, no cuando se presumen en un manual, porque vivirlas es la forma más poderosa de liberar el verdadero potencial del empresario. Eduardo Cuevas, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
especialista en diseño de estructuras legales para planeación patrimonial, levantamiento de capital y administración de proyectos inmobiliarios. Socio fundador de CRC Abogados, firma boutique especializada en derecho societario, corporativo y transaccional. A su vez, asesora empresas nacionales e internacionales en el sector tecnológico, de construcción, finanzas y comercio. René Llamas Rembao, CEO de Terapias Empresariales, Business Engineer, apasionado del desarrollo y construcción de organizaciones. Le entusiasma la resolución de conflictos, innovación, ejecución directiva y cambio cultural del entorno empresarial. Ha participado en más de 130 proyectos de reconstrucción organizacional. Es cofundador de 7 universidades empresariales y cabeza formativa de casi 4,000 líderes directivos. Ha participado en diversas conferencias a nivel nacional e internacional en temas de liderazgo, responsabilidad social, alta dirección, ética empresarial, conformación de familias empresarias y toma de decisiones. Actualmente se dedica a invertir en proyectos empresariales y líderes que busquen impactar positivamente en la vida de las personas. Muy bien, señores, pues nos tocó la hora más difícil y creo que la labor va a ser quitarles el hambre. No, sin duda el tema de la sucesión es uno de los más retadores de la vida corporativa y pues bueno, sí, por eso quiero que se vayan tranquilos y no les quitemos el hambre con la información que vamos a compartir el día de hoy. Para abrir este panel quisiera compartirles un estudio que hizo el Centro de Investigación y Desarrollo de nuestro instituto sobre más de 180 empresas de familia a nivel nacional. Los datos que quiero compartirles son verdaderamente reveladores. Esta encuesta se hizo en 2023 y el tema es de verdad impactante. El 69% de las empresas encuestadas no tienen reglas que regulen la relación empresa-familia. Es decir, no tienen protocolos familiares que rescaten la filosofía y enaltezcan la historia de sus organizaciones. El 67% no tiene consejos familiares, no tiene estas instancias de contención que nos resaltaba José Antonio Díaz hace unos minutos. El 51% no tiene consejos de administración, ¿sí? que garantice la productividad y la eficiencia de la empresa y la proyecte a largo plazo. Otro dato muy alarmante es que más del 51% de las empresas encuestadas reconocen tener conflictos y 17 irresolubles, es decir, que están pensando en la separación, ¿sí? Y el último y muy lamentable, que creo que como sociedad y como instituto nos duele, el 7% de las empresas tiene restricciones de género, no reconoce a las mujeres dentro de sus órganos de gobierno o sus posiciones directivas. Tenemos que trabajar muy fuerte en eso, porque hoy se habla muy fuerte de principios de ASG o ESG, por sus siglas en inglés, pero no estamos trabajando hacia adentro. Entonces, bueno, pues vamos a abrir el panel y quiero empezar contigo, René, porque el tema de la sucesión es algo muy retador para nuestras organizaciones, porque es la garantía de trascender, ese anhelo que tenemos los empresarios de trascender. Y la sucesión tiene 2 retos muy importantes: el preparar a quien va a ser el que cede el patrimonio, ¿no? El soltar el Nintendo a los hijos, pero también el reto, como lo vimos al principio, de los sucesores para tener listo y estar preparados para que no se les caiga el regalito. Entonces, me quiero centrar contigo en el tema de cómo preparar a los fundadores para ceder el control. ¿Cómo tenemos que trabajar en eso, René? Muy bien.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Vamos a tratar de contestar la pregunta con un pequeño paralelismo. La salud. Hay una pregunta que quisiera hacerle a todo el mundo. ¿Cuál es el mejor momento para cuidar la salud? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Ayer ya pasó? Pues fíjense que pasa exactamente lo mismo con el tema de la sucesión. La sucesión es contestar una pregunta: ¿quién sigue? En el fondo se oye fácil, pero es bien difícil. Y le pasa exactamente lo mismo que en el cuidado de la salud. Damos por hecho que lo bueno no se va a acabar. Piénsalo un momento. ¿Por qué no cuidas tu salud? Porque me siento bien. Pues es que estás esperando a sentirte mal para empezar a atenderlo. El mejor momento para atender la salud es ya. Y lógicamente, dependiendo de tu grado de desarrollo, son tus cuidados de salud. No es lo mismo cuidar la salud de un niño, de un joven, de un adulto mayor. Quiero empezar con esa conciencia. Pero el mejor momento es hoy. Y el mejor momento para empezar un proceso de sucesión es en salud, no en tormenta. Lamentablemente, y no viene la estadística, sería bueno luego calcular eso, lamentablemente muchas veces uno toma conciencia de la sucesión cuando ya está en tormenta. Similar a cuando dices, voy a empezar a cuidarme de salud. Sí, porque ya me dijeron que tengo una enfermedad terminal. Caramba. Tal vez con esto, y para devolver el micrófono, quiero nada más despertar este interés en todos ustedes. El mejor momento es hoy. ¿Cómo prepararse? Con amplísimo respeto por los cambios que vienen. Porque, insisto, la sucesión es contestar la pregunta ¿quién sigue? Y se requiere un ejercicio de humildad en dos sentidos: en el que entrega el Nintendo y en el que tiene el valor de reconocer que lo está recibiendo, y lo está recibiendo para algo, no lo está recibiendo para deshacerlo, sino para construir con eso algo mejor. Ese sería el comentario, Ángel. Muchísimas gracias, René. Quiero ahora continuar contigo, Karina. Lo ideal en un proceso de sucesión es primero limpiar la casa. Y para eso tenemos que reconocer en dónde está el conflicto, ¿no? Porque si no, vamos a hacer una transición generacional en medio del conflicto y eso seguramente va a ser catastrófico. Pero ¿qué conflictos nos encontramos en las dinámicas familiares empresariales? Gracias, Ángel, por la pregunta. Gracias por permitirme hoy estar compartiéndoles esta experiencia, y se los voy a compartir qué me llevó a ser hoy mediadora de empresas familiares, porque lo definí como tal. Tenían que ser familias empresarias, porque me han dicho, ¿y por qué no eres mediadora en empresas institucionalizadas que no sean familiares? Mi propósito tiene que ser familia empresaria, porque yo vengo de un caso no exitoso de una familia empresaria. Yo fui desheredada por decidir no querer continuar en la familia, en la empresa familiar. Y ese conflicto me generó mucho tiempo hacerme esas preguntas. ¿Qué pasó si mi papá me dijo que ese negocio iba a ser para mí y ahora no fue para mí? Entonces, esas preguntas me llevaron a descubrir, uno, que es doloroso para él y para mí, que sí es un proceso doloroso, y que ahí encontramos que los conflictos los tenemos catalogados como algo malo, como algo que nos va a destruir, y en realidad es un indicador de que hay que poner atención y de que necesitamos hablar. Y ahí es donde encontré y he encontrado en este camino en el que me dediqué mis últimos ya 9 años a las familias empresarias, y en ese tema del conflicto, que son temas que no hablamos y que lo único que hacemos es postergar. No, luego lo vemos, pero es una bomba de tiempo. 2, cuando se va a entregar esa estafeta, no está claro cómo quieren que se gestione la empresa. Suponemos que el que la va a entregar va a seguir como yo lo hice, y se supone que el que lo va a recibir va a querer hacer cosas diferentes, pero nunca se habló. Entonces, esa diferencia genera un conflicto. Y la tercera, intereses personales. Y esos intereses personales es muy delicado porque lo vivo, y esos intereses personales también me hicieron
primero pasar por mí y decir, Karina, tienes que tener bien claro tus valores para saber con qué familia puedes acompañar. Cuando me encuentro que una empresa familiar, el sucesor o el que va a continuar el liderazgo va a poner primero la riqueza económica a pesar de todo lo demás, o sea, lo primero es lo uno es el dinero, me doy cuenta que van a pasar muchas cosas y esas cosas no estoy dispuesta yo a acompañar a ver lo que va a perjudicar. Entonces yo lo resumiría, son 3 cosas: la falta de hablar, de no tener ese espacio para comunicar esas diferencias, el cómo queremos gestionar la empresa entre las generaciones y ese interés personal que se resumiría en nuestros valores personales. Padrísimo. Y pues te agradecemos mucho hablar desde el dolor, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda lo reiteramos, es un tema muy sensible que tenemos que resolver antes de pensar en sucesión. Tenemos que reconocer el conflicto y hacer estrategia de resolución. Entonces, pues bien, continúo contigo, Jesús Asensio. ¿Cómo preparar la sucesión desde el contexto de la empresa o desde el propio consejo de administración? ¿Cómo comunicar, cómo preparar a la organización en un contexto profesional? Sí, muchas gracias. Pues, retomando un tema de la encuesta, el número estaba alarmante, ¿no? Ese 66% no logra llegar a esa segunda generación. Políticamente correcto, si ustedes siguen el QR de la encuesta, dice que ese 66% no pasa a la siguiente generación por un tema de falta de profesionalización. Yo tengo otra conclusión, me tocó participar y bueno, tenemos que ponerla políticamente correcto, pero si estamos aquí en Sonora y aquí dicen que las cosas se dicen como van, pues voy a aprovechar para decir la que yo quería que apareciera, ¿no? Y entonces, ese 66% de empresas que no logran pasar a la siguiente generación, en realidad tiene que ver por falta de estructuras que no logran sobrevivir al fundador. Y está gacho, ¿no? Porque algún fundador de aquí va a decir, oye, a ver, espérate, ¿por qué me estás tirando así? Y bueno, la realidad es que no pasa un tema de que no hay talento, no pasa un tema de que no hay un mercado, de que tuvimos un problema con el producto. Es un tema específico de falta de institucionalización en la empresa y de estructuras que ayudaran a esa organización a sobrevivir a su fundador. Ahora, van a decir, ¿y qué son esas estructuras, no? ¿Qué es lo que me va a ayudar? Pues la más poderosa y de la que estamos hablando y la que tocamos en el instituto como nuestra piedra angular, pues es el tema del gobierno corporativo. Y nada más ahí en el tema del gobierno corporativo, sin entrar muy a detalle, yo siempre les digo nada más que sea un gobierno corporativo real, porque cuando alguien llega y me dice yo quiero un gobierno corporativo y cuánto cuesta que me entregues el manual de gobierno corporativo, pues el manual es lo de menos, ¿no? Ese se los podemos, bueno, está prohibido por política la firma, pero si no estuviera prohibido se los envío por correo y listo, ¿no? En realidad tiene que ser un gobierno corporativo que ayude al empresario a hacer un puente en una transición que resulta muy compleja, ¿no? Es una transición donde ese dueño o fundador de empresa tiene que pasar de ser un operador a un estratega. Tiene que pasar de ser alguien que es dueño o fundador de una empresa a ser el arquitecto del futuro de esa organización. Si nuestro gobierno corporativo nos ayuda con esas dos cosas, entonces tenemos un buen gobierno corporativo. Alguien nos acompañó y lo hizo muy bien, ¿sale? Porque entonces viene la parte real ahora sí de soltar el control. Y este tema del control que se habla mucho, incluso en la encuesta, uno de los principales temores de los empresarios dicen, oye, es que hay un miedo a soltar, decían ahorita el videojuego, ¿no? Hay un miedo a soltarlo, ¿no? ¿Cómo lo suelto por lo que pueda pasar? En el panel de la mañana, quienes están en el IMSS decían, pues es que ¿cuándo voy a estar listo y me vas a permitir que me equivoque? Pues esa misma duda está del fundador, ¿no? Oye, sí está bien que te equivoques, pero no que se vaya la empresa a la quiebra, ¿no? Por ese error. Cuando está listo, el fundador tampoco a lo mejor lo tiene tan claro, ¿no? Entonces ese tema de control, me acaba de pasar esa anécdota nueva con uno de mis clientes, porque luego quien va a los seminarios de gobierno corporativo o está en foros dice, oye, esa anécdota ya me la sabía, esta es nueva, ¿no? Es primicia. Entonces, ¿qué me pasó? Un cliente me dice, oye, yo creo firmemente que necesitamos gobierno corporativo, pero mi papá es extremadamente controlador, no le vamos a poder quitar el control. Pero si lo logras, bienvenido, ¿no? Contratado y vamos a empezar. Cuando se empezó a lograr que soltara el control operativo de la organización, me dice, oye, felicidades, no sé cómo lo hiciste, pero mi papá ya soltó el control.
Eso fue lo que él percibió como segunda generación, ¿no? Cuando hablo con el fundador de la empresa, me dice, oye, ya estoy soltando el control del operativo que no me es tan relevante y ahora tengo el control de cosas más importantes. Entonces, la conclusión políticamente correcta de esa charla con el hijo y con el papá es el soltar el control en la organización, es soltar el control operativo para tener un control que va más allá de la operación, que va más allá del tiempo y de la presencia del fundador. Oye, control no es la chequera, entonces. Exacto, sí, sí. No, muy bien. Bien, y también por si gustan, les pasas el correo para el manual de gobierno. No, muy bien, gracias Jesús. Y pasando contigo, Jorge, ¿qué tan importante es para el modelo de la franquicia el tema de la sucesión? Que tengamos claro como inversores de un modelo, el que tengamos garantía de esos contratos que no son baratos, ¿no? Son inversiones patrimoniales muy importantes, y qué tanto tenemos que indagar el grado de institucionalización de esos modelos a los que nos vamos a sumar. Gracias, Ángel. Voy a iniciar como tú con números que te gustan mucho a ti, que los hemos platicado muchas veces, que también nos duelen, ¿no? En el Instituto Latinoamericano de la Franquicia, 74% de las personas que convierten su negocio o su empresa y crecen a través de franquicias fracasan antes del 4.º año de vida. Es decir, tú puedes haber sido en tu negocio base, tener 30 años, 20 años de restaurantero, que es el área en donde yo me muevo, el de alimentos y bebidas, pero cuando decides ir a franquicias no duras 4 o 5 años. Y cuando le preguntas a todos estos empresarios fundadores que cómo les fue en las franquicias, ni siquiera quieren saber nada de eso, ¿no? Entonces, todo esto nos puso a pensar en algunas cosas, pero ahí te va otro dato que también te va a espantar, querido Ángel. Nosotros, como tú sabes, tenemos el Diplomado Internacional de Franquicias, en donde nuestro objetivo es que la gente conozca el modelo antes de que tome esa importante decisión, ¿no? 80 horas en streaming en vivo y 150 horas online, así es que está muy bueno, ¿no? Bueno, 60% de las personas que egresan del diplomado no quieren franquiciar. Es decir, hay que hacer todo eso, entonces no le entro. Partiendo de esos dos datos, déjame decirte que hace como 600 años que cuando yo era chiquito conocí el modelo de franquicia y la verdad me impactó, ¿no? Hoy sigo diciendo que es uno de los aceleradores de negocios más importantes del planeta, si no es que el mayor acelerador del planeta, ¿no? Y cuando tú ves marcas grandísimas como Kentucky o ese tipo de marcas por todo el planeta, dices como que aquí hay algo, ¿no? Y entonces lo empecé a estudiar y me encontré con un binomio cuasi perfecto, ¿no? Un binomio en donde alguien dice, pues yo ya tengo toda esta experiencia, la pongo en la mesa, alguien más viene, pone su dinero y entre los dos vamos creciendo en mercados que quizás yo no conocía, ¿no? Es decir, la franquicia sirve para atacar mercados que yo no conozco, para atacar mercados que yo no quiero, cuando tengo otros clientes que me surgen en donde mi área de influencia no funciona. Pero después empecé a hacer ya, como decía mamá, ya madura, ¿no? Entonces empecé a madurar y entonces me empecé a dar cuenta de algo muy importante, ¿no? Empezamos a investigar, porque yo decía, ¿por qué solo las grandes marcas? Porque a principios de los años 2000 se nos ocurrió a los mexicanos la brillante idea de hacer franquicias mexicanas, ¿no? Es decir, dejar de comprar franquicias gringas y hacer franquicias mexicanas. Y entonces empecé a estudiar por qué no había grandes marcas mexicanas en el mundo, ni siquiera en México, ¿no? Entonces me di a la tarea del último dato que les voy a compartir, fatídico, que es solamente 6% de las empresas que franquician activamente en México tienen más de 10 años como franquiciantes, es decir, han perdurado por 10 años o más de 100 unidades o 100 unidades, ¿no? Entonces estamos en un mercado de franquicias chiquitas, bueno, de pseudo franquicias chiquitas. Y entonces nos dimos a la tarea, porque estamos en un evento del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, y entonces me di a la tarea de entender qué era lo que pasaba con estas marcas y voy a donde tú quieres que vaya. Y la primera razón por la que las personas no tienen éxito en el modelo de franquicias es porque no la entendieron, ¿no?
Es decir, quieren llevar al fundador a fuerza. Estamos en un segmento de consultores en donde te quieren arrastrar, ¿no?, hacia ese mercado. Y señor, usted va a ser el próximo Ray Kroc, véngase para acá y mire, deme 300, le aviento unas carpetas y usted va a ser franquiciante, ¿no? Entonces la persona no comprendió el modelo y no dejó de ser restaurantero, sigue metido en la operación de su negocio todo el tiempo, y entonces eso no lo permite conocer el modelo. Y entonces desarrollamos algo que se llama Full Time Franchisor. Es decir, compadre, si tú quieres tener éxito en el negocio de las franquicias, debes de vender tus unidades y dejar de ser operador, punto. No se pueden las dos, ¿no? Tenemos ejemplos grandísimos en eventos que hacemos durante el año, en donde vamos por ejemplo, a Yum Brands, la operadora de franquicias más grande del mundo, con 65,000 unidades, que no tiene una sola unidad. Es decir, los exitosos en franquicias se dedican totalmente a la franquicia, ¿no? Pero eso solamente son el 6%. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces el primer factor es que no le entienden, no lo conocen o no lo conocen previamente. Pero el segundo factor, que fue cuando me acerqué contigo, Ángel, en alguna ocasión, me empecé a dar cuenta que el problema era precisamente este fundador, ¿no? Que dices que se va a enojar, ¿no? Y que nos dimos cuenta que el tema era totalmente cultural. No era de un tema de empresa, porque en México funciona, en Francia funciona, en Australia, que es de este tamaño, que es más chiquito que Guadalajara, funciona, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de entender qué pasaba, y entonces nos vimos ante la realidad total de un fundador necio, ¿no? ¿Cómo dices que aquí se tienen que decir las cosas así? Bueno, entonces, como un fundador necio, mano. No quiere soltar la chequera, quiere firmar hasta el cheque del poli, las vacaciones de la señora, todo el mundo. Entonces, ante esa situación pusimos en la mesa dos temas muy importantes, aprovechando que está aquí Karina, que dijimos, no puede existir franquicia. Llegamos a la conclusión, no puede existir franquicia si no hay un proceso de institucionalización de esa empresa, porque es lo que no nos permite que estas empresas sigan funcionando, ¿no? Esa era la primera. Y después, hace algunos años dijimos, a ver, señor, ¿está usted dispuesto a poner en las cláusulas de su contrato de franquicia cláusulas de mediación? Y el 85% de los franquiciantes que conozco dijo absolutamente no. Interesante, ¿no? O sea, no quisieron poner cláusulas de mediación y no quieren, hoy uso la palabra someterse, y no quieren someterse a un proceso de institucionalización de la empresa, ¿no? Cierro con esto. Entonces, ¿cuál es el problema en el modelo de franquicia? Porque yo le digo a cualquier persona que no tenga que ver con franquicias, bueno, señor, señora, señorita, usted en casita que nos ve, pues haga lo que quiera con su empresa, maestro, ¿no? Si no quiere institucionalizar, es su problema, ¿no? ¿Para qué lo quieren institucionalizar si el señor así es feliz? Pero cuando tienes franquicias, estás jugando con el patrimonio de un tercero, involucraste a un tercero que te firmó un contrato de 10 años en el cual no le puedes garantizar que mañana no vas a dejar la empresa en las manos de tu hijo tonto con carrera trunca de educador. Porque a mí, ¿quién me responde de mi dinero? Que fue el punto inicial. Entonces yo te diría, no puede existir franquicia. Hoy estamos muy convencidos de que en el modelo de franquicia es sumamente más importante que en una empresa que solamente tiene operación propia, porque tienes franquiciatarios en la calle que invirtieron su dinero, su patrimonio, y que no son poquitos, y que imagínate una empresa de 100 unidades, de 100 franquicias, ¿qué va a pasar si el fundador fallece o deja de existir y no preparamos esa sucesión, ¿no? Entonces hoy hemos sido muy enfáticos. Hoy el Instituto de Mejores Prácticas es parte de nuestro diplomado y hoy lo ponemos como esencial. No puede usted ir a franquicias si no está dispuesto a someterse a un proceso de institucionalización. Pero ese ejercicio de la mediación nos dio una gran realidad, ¿no? Que un gran porcentaje de estos empresarios haya negado porque quieren seguir siendo autócratas en la franquicia como lo son en su vida diaria, en su propia empresa, ¿no? Y es de ahí de donde hemos llegado a estas conclusiones, amigo, de que se tiene que hacer institucionalización, mediación y procesos en donde le quitemos ese poder a este franquiciante y lo hagamos un binomio perfecto en donde ambas partes puedan convivir en el mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y pasando contigo, Eduardo, si nos quedamos con un modelo o un protocolo de familia sin instrumentar legalmente, pues pudiera llegar a ser un decreto de buena voluntad, ¿no? En donde puede ser violado o
o puede romperse con mucha facilidad y necesitamos garantizar legalmente ciertos temas. ¿Cuáles son esos mecanismos que podemos utilizar para que el concepto del protocolo tenga dientes y pueda garantizar legalmente la adhesión de los acuerdos que pactó la familia? Gracias, Ángel, por la invitación y honrado de estar aquí en medio de tanto picudo, ¿no? Y una picuda. Es la parte menos sexy de todo este congreso, ¿no? La gente escucha, ahí viene el abogado, el proceso legal, firma de contratos y bloquean sus cerebros y es como, va a haber problemas o porque hay un abogado aquí. La verdad es que hablando de congruencia que se ha mencionado a lo largo de los paneles, todo ese proceso de soltar el control, de vivir esta transformación, ¿no? del fundador o de los fundadores, tiene que verse plasmado en blanco y negro en algo. Entonces, ese blanco y negro terminan siendo el protocolo de familia, o sea, esos acuerdos se tienen que plasmar, como decía Karina, a veces uno entiende A, el otro entiende B y el que termina redactando, redacta C. Y es como, oye, eso ya no fue lo que dije, no fue lo que acordamos. Entonces tiene que formar parte de ese proceso de transformación el que todos estos acuerdos, estas reuniones previas, se vean plasmados en documentos que todo el mundo conozca y que se vayan socializando en el proceso. Ese sería uno, el primero, el protocolo de familia. Eso es desde la familia empresaria. Después tiene que permear hacia las empresas que formen parte del grupo. Primero, actualizando estatutos sociales. Sí. Es muy común que las empresas tengan estatutos de hace 10, 15, 20 años y no tengan ninguna reforma. La ley de sociedades mercantiles se ha reformado N cantidad de veces. Ya hay un montón de cosas que seguramente están en tus estatutos que no son aplicables. Entonces, hasta por ponerte al día, ¿no? Con todo lo que han modificado. Mejora tus estatutos, ponlos al día y empiezas a incluir todas esas reglas que ya se asentaron en el protocolo de familia. ¿Por qué? Los estatutos sociales son las reglas del juego con las que vas a ir a tribunales en caso de que alguien no quiera cumplir, ya sea otro accionista o la propia sociedad, ¿no? El segundo mecanismo es acuerdos entre accionistas. Es similar a la reforma en estatutos, pero aquí puedes jugar con un tema de privacidad. Sí. Los estatutos sociales, por ley, los tienes que protocolizar y se van a un registro público. Entonces todo mundo va a saber cómo son tus reglas de operación. Pero los convenios entre accionistas es un documento privado que solo obliga a los accionistas. Y ahí ya puedes poner otro tipo de reglas. Cómo dejar participar a los familiares en ciertos órganos de administración, cómo permitir el reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque tal vez eso no quieres que la gente lo sepa o que tenga acceso a si van a ir, buscan en un registro público, ¿no? Sí. Entonces, puedes dejar unas cosas para que se vean en estatutos y otras privadas en un convenio entre accionistas. Y por último, el usar fideicomisos. Los fideicomisos en México a mucha gente le gustan, a otras lo odian porque han escuchado historias de terror, ¿no? A nosotros nos gusta mucho porque la verdad es que es un contrato tan flexible como te da la ley, ¿no? Tú puedes poner lo que se te ocurra siempre y cuando no sea ilegal. Entonces, a través del fideicomiso empiezas a amarrar todo eso que quedó fuera y que inclusive puedes verlo a 5, 10, 15, 20 años. Un fideicomiso te puede durar vivo hasta 50 años por ley. Entonces, puedes ahí regular quién va a heredar la empresa, si tienes un fideicomiso controlador de acciones. Sí. Puedes ahí regular cómo se transmiten o cómo se conserva el patrimonio o los activos fijos de la empresa. La fábrica, los inmuebles, si es que se dedican a inmuebles, los sitios donde tienen sus franquicias, gasolineras, etcétera. Puedes usar este mecanismo para que aproveches muchos beneficios del fideicomiso. El primero es, cuando tú le transmites algo al fideicomiso, deja de estar a tu nombre y empieza a estar a nombre del banco. No es que pierdas el control de ese bien, ¿no? Sí. Pero jurídicamente, si alguien busca en registros públicos, oye, esta casa, a ver de quién es, va a salir fideicomiso número 1526 de tal banco. Entonces eso le ayuda también a la familia empresaria a un poco empezar a navegar con bajo perfil, que
en este México que estamos viviendo de mucha inseguridad, mucho empresario lo está buscando, hasta por no estar ahí en el escaparate, ¿no? Sí. Cuidarse mucho de crimen organizado o inclusive hasta de autoridades fiscalizadoras que están viendo a ver a quién le tiran el carro encima para hacerle una auditoría, buscarle ahí pecadillos. Entonces, el fideicomiso ayuda para hacer eso. Y también para un poco regular la transmisión a las siguientes generaciones. Que de pronto no se vuelvan locos y eso que es valioso porque está unido, cuando fallece el jerarca o la jerarca de la empresa, pues de pronto cada quien quiere ir hacia su propio proyecto, ¿no? Y desmembrenan todo lo que era valioso junto y cada quien se quiere llevar su pedazo y es como, ok, no, en el fideicomiso vamos a poner la regla de que todo va a permanecer hasta que no lleguen a un acuerdo o que los apoye un comité técnico de expertos, ¿no? Que yo puedo designar antes de fallecer. O sea, te da mucha apertura para dejar las bases de cómo va a suceder ese proceso. De acuerdo. Sí, muchísimas gracias y creo que es algo fundamental que no quede solamente en documentos que todo mundo firmamos y creemos que va a tener la rigidez legal para poderlos ejercer. Y bueno, para obviar tiempos, quisiera hacerles la última ronda de preguntas y si es posible nos den una pequeña reflexión, una conclusión de su intervención. Y regreso contigo, René, porque creo que la sucesión es algo sumamente gratificante, si lo queremos ver en positivo, porque reconocemos que hay alguien atrás de nosotros que va a continuar el legado. Si lo vemos desde esa óptica, dejamos de pelear y pensar que nos van a arrebatar el Nintendo para saber que alguien lo va a cachar, ¿sí? Alguien está interesado y está comprometido con el proyecto. ¿Cómo trabajar en el empoderamiento de nuestros sucesores y en esa conciencia de prepararse y estar listos para contener un legado que muchas veces no les costó y que tienen que garantizar el futuro? Gran pregunta. Para poder abordar la pregunta, si me permiten, voy a compartir un dato estadístico más, muy breve, nada más que quisiera la atención de todo el mundo para validar o que me cancelen el dato. El 100% de todos los presentes tenemos hambre. ¡Qué huele! Un dato matón. Disculpen la travesura, lo que pasa es que la risa ayuda a aligerar un poco, uno se oxigena. Si se fijan aquí en mi imagen, hay unos dicen que soy Franco Escamilla, región 4. Nomás para que quede claro, ¿hace cuánto estuvimos en Guatemala, Mauricio? Hace mes y medio. Al caballero le dijeron Putin, así que pues yo no me hago cargo de eso. Bueno, ya, basta de la broma. Abordemos la pregunta, ya que nos oxigenamos. El sucesor, al igual que el que entrega, tiene que hacer un gran ejercicio de humildad. Si pudiera destacar rápidamente 4 o 5 puntos que debemos de tener en cuenta para ayudar al sucesor. Punto número 1, y por favor no lo obvien, debe ser el número 1, debe querer. No se cometa el error de poner a alguien que no quiere. Es en serio, y se obvia esto. Tú vas a hacer, porque digo yo, no, espérate. El sucesor debe querer. Y hay todo un proceso de compañía para garantizar que la persona comprende el tamaño de la misión. Porque una vez que dice que sí, la carga se le recarga. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se convierte en el encargado. El encargado es el que lleva la carga. Punto número 2. Debemos, en la medida de lo posible, entender que la dirección no es una ocurrencia, es un oficio. Muchas veces decimos, tú vas a dirigir. ¿Cuándo has dirigido? Nunca. ¿Saben cuándo se empieza la preparación de un buen directivo? Desde la infancia, desde los juegos de fútbol, béisbol, el que quieran, desde el Nintendo, desde ahí viene. Número 3, una vez que uno se ha garantizado de que la persona que tenemos quiere y que lo hemos preparado, hay que enseñarle que el juego de la vida se gana en equipo. Va a ser tan fuerte ese directivo en la medida como construya relaciones. Para el sucesor, no vayas
solo. Es increíblemente común cómo alguien se aísla cuando recibe la carga. Número 4, trabajo mata grilla. Aquí en el norte esa se entiende sabroso. Oye, pero es que quisiera escucha, pero recuerda que si vas a ser bueno en algo, siempre vas a ser polémico. Trabajo mata grilla. Aprende a construir resultados para saber salir adelante. Y por último, y con esto termino y devuelvo el micrófono, te vas a equivocar. Todo directivo, todo empresario nos equivocamos. Uno tiene que aprender a fluir en el error. Y si has garantizado de que trabajo mata grilla, de que uno no vaya solo, que se haya preparado como directivo y que uno esté consciente de que ha aceptado esa carga, no importa cuál sea la dificultad, la persona va a salir adelante. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, René. Muy buena reflexión. Karina, ¿cómo trabajar en la apropiación de nuestros sucesores? ¿Cómo enamorarlos? ¿Cómo legitimar su liderazgo? Porque creo que es algo de lo más retador, ¿no? Sí, ahí está el corazón de la longevidad de las empresas. Primero, pues tenemos que comprender que somos una cultura latina y como cultura latina no vemos la empresa separada de nuestra relación con la familia, lo vemos como uno solo. Y ya lo decían, ¿no? En el primer foro, en donde lo ven como, pues es que está compitiendo con mi hermano, que es la empresa. Y el hecho de querer, que eso es lo que normalmente pasa con los fundadores, que están dando por hecho que van a llegar los hijos a continuar la empresa, pero no están pensando qué tienen que hacer en ese camino para enamorarlos. Entonces, ejercicios que he hecho, porque creo que la mejor manera de comprender lo que viven es sensibilizarte. Y el fundador no es tan fácil que sienta lo que siente el sucesor, pero tampoco el sucesor lo que siente el fundador. Y ahí es donde entra esta parte de comprender que yo no voy a cuidar algo que no conozco. Y si no lo conozco, no lo voy a apreciar. Entonces, yo nunca voy a ser el fundador. A mí me estás entregando algo que creemos que al entregarlo, ya sé cómo lo voy a cuidar. Y lo que he descubierto y he aprendido, porque lo apliqué conmigo, y en la primera pregunta te lo conté como algo doloroso, porque sí recibí una patada y pues te sales a vivir la vida sola y a ver cómo lo enfrentas, es que después de muchos años, y estoy hablando muchos, 18 años, mi papá me vuelve a meter en las acciones de la empresa. Pero porque vio algo. Él comprendió que mi camino era distinto, que mi camino no estaba dentro del negocio que es de tecnología. Mi camino tenía que ver con el contacto con las personas y ahí yo era feliz. Y lo que hoy él me dice es, hoy te veo feliz. Entonces, lo que estamos buscando es que la empresa no sea un esclavo, es que te ayude a trascender. Yo ya fundador, entregando a los sucesores, y si ese espacio también para ti va a ser que te va a hacer feliz, que te vas a sentir pleno, este es tu espacio. Pero eso no quita que tú vienes de una empresa familiar o de una familia empresaria y tienes que estar preparado. Si no lo vas a operar, de menos porque vas a heredar. Y entonces tienes que cuidar ese legado desde el rol que te toque. Y lo que yo he descubierto, y ahora lo comparto también, es que el deber ser es que desde chiquitos nos hubieran metido a la empresa y hubiéramos conocido desde chiquito, pero con una dinámica de ven, te enseño cómo se conoce y cómo se hace esto, y te van involucrando. Y entonces tú vas creciendo enamorándote de ahí. Es el deber ser. Pero no vamos a regresar los años. Y diría también mi papá, pues yo no sabía. Yo creí que cuando llegaras a una edad ya adulta, pues te metes y administras el negocio, porque mi carrera es administradora de empresas. Entonces, nos vamos a enfrentar con eso, con muchos de nuestros jóvenes que a lo mejor yo no hice ese camino de chiquitos. Entonces, ¿qué nos toca? Un ejercicio en donde vamos a sentarnos a dialogar
a dialogar juntos cómo queremos construir a partir de hoy ese futuro. ¿Me veo ahí o no me veo? Me decía un empresario, es que creo que mis hijos ninguno quiere. ¿Y te sentaste ya a platicar con ellos? Pues no, nomás porque veo que no se meten y yo ya estoy dando por hecho. Entonces vamos a empezar a tener esos espacios independientemente en la etapa que estén, en la edad que estén. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos construir y cómo queremos cuidar este legado que vamos a continuar o a buscar que trascienda? Y eso lo resumiría en: vamos a volver a construir un espacio dinámico de cocreación de valores. Es momento de reflexionar qué valores nos llevaron ahí y si esos mismos van a ser vigentes para llevarnos al futuro. Y algo que lo haría con esta analogía, y los invito a que me ayuden, pongan sus manos enfrente de ustedes, pongan sus manos como si van a recibir algo, e imagínense que yo tengo un mármol que estoy esculpiendo y duré mucho tiempo haciendo mi obra de arte con esta figura, y ahora te la entrego, ahí está en tus manos, y te digo, cuídala, protégela, ahora es tuya. ¿Lo verás como una carga o como un gusto? ¿Lo apreciarías igual que yo cuando duré tantos años esculpiéndolo? Entonces, ese ejercicio, independientemente de la etapa que están, es: yo te entrego ahora esta escultura, esta obra que yo hice, pero es momento de que tú hagas una nueva obra de arte a partir de esta pieza original. Ahora ponle tú lo que le vayas a armar. Y entonces ya no te pido que cuides un objeto del pasado. Te estoy invitando a que construyamos un futuro compartido. Muy bonita reflexión. Muchas gracias. Porque yo creo que sí hay gente o hay sucesores que no saben qué hacer, ¿no? Y ahora, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago? Entonces, bueno, y en ese sentido, Jesús, ¿cómo se escoge al más gallo? Porque de repente nos creemos merecedores por ser el primogénito, por ser el más grande, que nos toca. Pero si queremos trabajar en un contexto altamente profesional, ¿qué tenemos que hacer con 5 o 6 gallitos, ¿no? Que todos quieren? Sí, claro. Mira, yo creo que esa es como la piedra angular en una sucesión, ¿no? ¿A quién dejas a cargo del legado? ¿A quién le entregas, como decía ahorita Karina, el mármol, ¿no? ¿A quién se lo dejas? Entonces, bueno, creo que el principal problema, no soy experto en enfermedades, no soy epidemiólogo, entrené para decir la palabra, pero creo que si lo viéramos en el ámbito empresarial, yo creo que sí hay una epidemia de una enfermedad que yo la denomino sucesión improvisada, ¿no? Sí. Y para los que son hipocondríacos, que en mi familia convivo con muchas, lo primero que hacen cuando escuchan una enfermedad, se meten a ChatGPT y dicen cuáles son los síntomas. Entonces yo les voy a dar los síntomas para que no lo tengan que hacer ahorita, ¿no? Y no se distraigan. Los síntomas de una empresa que está enferma de esta cosa que yo le llamo sucesión improvisada es que hay confusión, hay parálisis y hay conflictos. Hay confusión porque no hay una visión clara de hacia dónde vamos. No importa quién se va a quedar a lo mejor con el rol, lo que está sucediendo hacia adentro de la organización es que no se sabe si seguimos con la visión y el ADN del fundador o seguimos con la visión y el ADN de uno de los sucesores que entró o con uno de los otros sucesores que también está empujando fuerte, y como no sabemos para dónde va la cosa, pues hay confusión, no sabemos hacia dónde irnos dentro de la organización. Hay parálisis porque si ese proceso no se hace en el momento adecuado, la organización está paralizada esperando a ver en esta incertidumbre qué dice el fundador o qué dice el líder que se vaya a legitimar dentro de la organización. Y por último hay conflictos, que es una parte muy seria de las organizaciones y que se habla mucho de la mediación, de la solución de conflictos y del tema psicológico. Yo soy de profesión contador público, entonces yo veo los conflictos desde otro ángulo, ¿no? ¿Y cómo los veo yo? En una empresa familiar particularmente, ante la ausencia de reglas, entran los sentimientos. Es decir, si no hay una regla clara, por poner un ejemplo, de cuánto va a ganar un director, cuánto va a ganar X posición, entonces, si yo siento que no gana lo suficiente, entran los sentimientos. Y es
porque el fundador o porque mi papá cree que no lo merezco, porque mi hermano o mi hermana piensa que no soy tan bueno como él en los negocios. Y entonces esa falta de una regla que es muy simple y sencilla y es un valor de mercado específico, algo que se pacta entre accionistas y que es normal en una empresa que no es familiar, da espacio a que entren sentimientos. Entonces una empresa que haga una asociación ordenada y que tenga claro hacia dónde va, tenga una visión clara de negocio, tenga una claridad en los roles dentro de la organización y que fije todas las reglas que tienen que ver con el ecosistema familiar y accionario, que ya lo hablábamos ahorita en el tema de estatutos, de reglas, etcétera, va a tener la base suficiente para dar ese paso que parece ser el más complejo, el de escoger al sucesor, pero con toda esa claridad de hacia dónde vamos, de cuáles son las posiciones que hay disponibles y cuáles son las reglas, qué se vale y qué no se vale entre familia y accionistas, en realidad escoger a ese sucesor se convierte en una tarea mucho más sencilla. ¿Sale? Y bueno, como conclusión, un par de reflexiones que armo incluso con muchas de las cosas que se dijeron en los paneles. Creo que tuvimos paneles de todas las visiones, ¿no? Generalmente tenemos paneles de quién ya lo logró, tenemos muy pocos paneles de gente que está viviendo desde abajo, de cómo me ven, ¿no? Y cuándo estoy listo y etcétera, ¿no? Creo que ha habido un poquito de todo, entonces me voy con un par de reflexiones. Lo primero es que el tema de institucionalizar una empresa, se habla mucho de no verla como burocratizarla o que se vuelva una empresa lenta en su toma de decisiones. Y yo haría una conclusión adicional con lo que he aprendido hoy. Creo que la parte institucional de una empresa se tiene que dejar de ver sí como establecerle una burocracia interna y se tiene que empezar a ver como establecerle reglas con amor a una organización. Con amor y con esa intención de que va a trascender en el tiempo la organización y que va a haber algo más allá de solo una historia bonita de una empresa que ya no existe entre nosotros. Y por último, creo que tendríamos que tener muy claro, los empresarios tendrían que tener muy claro que lo más difícil y lo más relevante no es dejar una empresa muy grande o muy exitosa financieramente hablando. Tendría que haber una empresa que tenga la unidad, que esté viva, que tenga continuidad como tal y que confíe en que esa grandeza lo van a traer los sucesores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge, hablamos hace un rato desde la óptica de esa convicción del franquiciante de atender estas buenas prácticas y atender la institucionalización, pero ¿qué le recomendarías al franquiciatario, ¿no?, que está explorando el invertir? Sí, si me permites, me gustaría complementar un par de ideas con lo que he estado escuchando. Y pondría en la mesa dos temas. Uno, el tema de paradigmas del latinoamericano, ¿no? El tema paradigmático. Y el otro, el tema multigeneracional, ¿no? Somos la primera generación, me parece, que estamos conviviendo con 5 generaciones totalmente diferentes. Y en este tema paradigmático de que tu mamá te dijo que tenías que estar al frente del negocio y que con el sudor de tu frente y que vivas en el negocio, porque si no el negocio no se puede controlar, pues entonces parecería ser que tenemos el negocio para heredárselo a los hijos, ¿no? O sea, yo todavía recuerdo que muchos de los empresarios que me ha tocado asistir te dicen, les preguntas por qué tienen el negocio y le dicen porque es un legado para mis hijos, cuando a ninguno de los hijos le preguntaron si querían ese legado, insistiendo en lo que ustedes han comentado. Pero ¿qué pasa cuando el heredero también no existe, ¿no? ¿Qué pasa con ese paradigma de que en qué momento vendes, ¿no? Me ha tocado ver pitch en otras culturas en donde desde la creación del negocio está que voy a vender y que voy a crecer y que va a tener un fin. Pero en Latinoamérica nunca tiene fin este tema, ¿no? O sea, eso parecería ser que creemos que el negocio va a estar aquí 400 años después de nosotros, ¿no? Cuando probablemente ya ni hay mercado o es un negocio de hace muchos años, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, me parece que el tema paradigmático de que es para mis hijos y que mis hijos tengan que estar en el negocio, me parecería ser que tendríamos que revisarlo un poco, ¿no? Porque probablemente pues sea mejor vender, ¿no? Precisamente ayer platicaba con un empresario y me decía, bueno, pero es que pues nadie quiere, ¿no? Y le decía, pues entonces vendamos,
¿no? Yo me acuerdo en el tema de helado Santa Clara se vendió porque precisamente no había un sucesor, pero en el tema de Punta del Cielo se vendió porque porque se decidió que era buen momento para disfrutar de la vida y ser felices. Alguien dijo que había que hacer felices y yo soy de la idea de que la felicidad está primero que otra cosa. Entonces, ¿por qué tienes que esperarte a morir o por qué tienes que esperarte a ser grande o viejo, etcétera, para poner en la mesa? Porque Punta del Cielo se acaba de vender con un joven muy joven, ¿no? Entonces, en ese tema me gustaría dejar la reflexión de que también está la parte de la venta, de que también no necesariamente tiene que quedar en manos de la familia, o sería mejor que quedara en manos de la familia, ¿no? Por otro lado, creo que el sucesor es de quien lo trabaja, ¿no? Yo por ahí en algún momento escuché que el sucesor, que al rey se le prepara desde que nace, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un buen rey, pues lo preparas desde que nace, ¿no? Entonces, pero al sucesor también. O sea, no pidas que el sucesor vaya a tener este amor por la camiseta si como bien dices, no lo llevaron de chiquito, no lo prepararon, no lo mandaron a Harvard, no lo mandaron al Instituto de Mejores Prácticas, o sea, no lo fueron preparando con ese amor a la camiseta y ese amor a los negocios, ¿no? Porque tu hijo artista, pues no, difícilmente va a estar aquí, ¿no? Y la tercera idea para cerrar este tema es el tema de que sí tengo a los hijos, pero ¿por qué tienen que ser el sucesor? ¿No? En estos tres círculos que presentaron hace rato de qué hago con quién liderea la empresa, quién es el equipo directivo, de quién es la propiedad de la cosa, pero qué hago con mi hijo artista, hijo, ¿no? Que es heredero, ¿no? Que es heredero, pero que no va a trabajar en la empresa, ¿no? Entonces me parece que hay temas un poquito más complejos que revisar que solamente decir quién va a ser el sucesor de estos 5 gallos que se lo quieren estar peleando, ¿no? Pero bueno, insisto, el sucesor es de quien lo trabaja. En temas de franquicias hemos llegado a la conclusión, mucha gente nos hace el enorme favor de preguntarnos y asesorarse con nosotros y decirnos, oye, ¿qué franquicia compro? ¿No? ¿O cuál es la buena? Hoy en día somos muy estrictos, insisto, en el instituto y en el despacho, en decir, tú como franquiciatario, que es la persona que va a comprar la franquicia, soy muy tajante en decir, si tienes que conocer al dueño, ¿no? Sáltate al vendedor, ve a conocer al fundador, sáltate a toda la administración y conoce la visión que tiene este fundador sobre el negocio y a dónde lo quiere llevar, ¿no? O por qué te quiere vender una franquicia, porque te va a hacer, insisto, firmar un contrato de 8, 10 o 12 años. Innegablemente les digo, si esa empresa no está en un proceso de institucionalización, corre, ¿no? O sea, no compres esa empresa porque nada te va a garantizar que ese fundador que fue al que le compraste esa visión como latinoamericano, porque los sajones compramos negocios por otros motivos, a ti te convenció ese señor que hace los mejores tacos, el mejor café o lo que tú quieras, pero no va a estar probablemente y no nos está garantizando eso. Entonces tajantemente digo, señores, si esa empresa no está por lo menos pensando en un proceso de institucionalización, no le compres nada. Y por otro lado, también cuando analizamos los contratos de franquicia, insisto, si esta empresa no tiene cláusulas de arbitraje, de mediación, de solución de controversias con métodos alternos, también corre. ¿Por qué? Porque eso lo que nos está diciendo es el tipo de liderazgo que se está viviendo en esa empresa, ¿no? Y yo, para ser exitoso en las franquicias, debo de compartir un liderazgo con el fundador al cual estoy comprando la franquicia, en el cual me permita opinar y me permita ser alguien y no solamente un número, ¿no? Regresando a otro caso de una operadora, una de las operadoras más importantes de los Estados Unidos, pues están lideradas por fondos de inversión, con consejos de administración, con reglas claras de sucesión, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día en todo el mundo las grandes cadenas mundiales no están en manos de sus fundadores. Bueno, desde el principio, ¿no? Ray Kroc no era el fundador y el señor el coronel Sanders también se dio cuenta que llegó a su nivel de incompetencia y vendió y se asesoró de alguien más. Entonces las grandes cadenas mundiales no están en ese proceso y simplemente, ¿por qué no están? Porque nosotros como fundadores llegamos a nuestro proceso de incompetencia, me decía alguien, ¿no? Nos volvemos locos con el dinero. O sea, alguien que tuvo 30 o 40 o 10 o 2 torterías, de repente le sueltas regalías de 100 unidades y no estamos preparados para eso, ¿no? Ni financieramente ni operativamente, y el cerebro no nos da. Entonces, en la reflexión yo te diría
franquicias o no franquicias, el crecimiento requiere de habilidades del fundador que si no estás dispuestas a tenerlas, como finanzas, como diferentes tipos de liderazgo, como institucionalización, como un montón de habilidades blandas que decíamos hace rato, entonces no vas a poder llevar a tu empresa al segundo paso. Entonces, hazte a un lado, ¿no? Ya sea a través de tu heredero o a través de un tercero, o vende o hazle algo, porque va a ser muy triste, y cierro con esto, ver como algunos clientes que tenemos que al minuto 2 de toda una vida de trabajo, al minuto 2 que el fundador falleció, el señor subastó todo lo que había en el restaurante, ¿no? Una gran marca de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces eso es muy triste, pero al final del día pues pienso que también fue tu responsabilidad el no preparar esa salida, ¿no? Porque en el diplomado tú haces una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si te dieran una noticia fatal el día de hoy, ¿no? ¿Estás listo para ya no estar? Entonces me parece que el fundador también tiene que ir creciendo, porque esa multigeneracionalidad nos ha hecho hoy que la forma de hacer negocios cambie, la forma en la que el cliente nos compra cambie, y el cliente, ¿no?, ya no es el mismo ni piensa igual, y por lo tanto ese cliente que también es tu sucesor piensa en relación al negocio, tiene valores diferentes a los que tú tuviste. O sea, no está dispuesto, o al menos en todos los chicos cuando vamos a las universidades o hablamos con algunos consejos de familia, al menos yo no encuentro ningún chico que esté dispuesto a rifársela como se la rifó su papá, porque aparte, como bien dijiste, esto ya está hecho, no es mío. Entonces hay muchos temas, me parece que ahí, pero en franquicias, insisto, se vuelve doblemente importante porque estamos actuando con el dinero de un tercero, ¿no? Y ese dinero de un tercero, pues al menos debemos de garantizar que esa marca va a estar en el mercado los años que dijimos que está, y ya dijimos que muy pocas son realmente las marcas hoy en México y en Latinoamérica que están preparadas para eso. Entonces hay el llamado al cuidado a la gente que está comprando franquicias o quiere comprar franquicias para que se fijen esos temas, ¿no? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Y bueno, por ahí dice mi sensei de la esquina que la riqueza maximiza la esencia de las personas. Si somos buenos, nos va a hacer muy buenos. Si somos malos, muy malos, ¿no? Sí. Si somos adictos, nos va a hacer muy adictos y bueno, es parte. Bien, cierro contigo, Eduardo. ¿Qué pasa si no estructuramos? Platícanos, porque a veces nos quedamos con el testamento y se dice que los testamentos son para impugnarse, ¿no? Entonces, platícanos, ¿qué pasa si se nos olvida hacer un proceso de institucionalización y no hacemos esos convenios, esas modificaciones a estatutos o esos fideicomisos? Yo creo que lo que pasa es que perpetúas estas estadísticas de las que hemos estado hablando. O sea, más del 90% de las empresas van a fracasar en sus primeros años, y en la segunda generación seguramente un porcentaje más alto va a hacer que se destruyan. Entonces, las leyes existen porque a la gente no le gusta cumplir las normas y tiene que haber una consecuencia de portarse mal. Lo mismo pasa con los testamentos. Es como ponerle un curita a una herida de corazón abierto, ¿no? Como, no, yo con eso ya arreglé todo. Pues en tu interior sí, pero después de ti o cuando fallezcas, hay un montón de mundos allá afuera en las cabezas de todos tus familiares que tal vez no les gusta cómo repartiste las cosas y van a buscar cualquier resquicio para impugnar el testamento, vender las acciones, vender los inmuebles, destruir lo que era valioso, así todo junto. Entonces, si no planeas y si no aprovechas que hay un montón de herramientas allá afuera para dejar las reglas bien asentadas, todos estos acuerdos en blanco y negro, socializado perfectamente desde que son chiquitos, grandes, etcétera, inclusive con sus parejas. O sea, mucho temor de los empresarios es: yo tengo puras hijas y no quiero que los yernos empiecen a meterle mano al proyecto de la familia. O si sí le van a meter mano, que haya reglas claras, porque ellos no son mi familia, se están uniendo, ¿no? Entonces ahí es como todavía más complejo, porque las reglas no nada más las pones para tu familia, sino para los que se van agregando.
pero es necesario que se haga. Si no, cuando falleces, pues va a ser el más vivo, se va a quedar con la mayor parte, ¿no? Entonces, si ya tuviste el coraje de hacer un negocio, pues ten el coraje de usar todas estas reglas y crea tus propias reglas. Haz tu propio juego. No dejes que el más vivo abuse de los hermanos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Y bueno, a manera de cierre, a los que me escucharon aquí un poquito moqueando, no es gripe, no, es porque los que nos acompañaron ya escucharon que la sucesora ya está empujando, entonces la sucesión duele, ¿no? No es cierto. No se crean. Bien, si quiero darles una reflexión. El IMSSE, por ejemplo, nace a principios de este año, en enero, precisamente con la graduación de Gala, y donde ya tenemos que pensar en cómo prepararlos y cómo proyectarles al futuro junto con los sueños que si se los adueñan, pues ya ganamos. Entonces, pues bueno, así nace el IMSSE, y la reflexión con la que nace este proyecto del instituto es que la grandeza del fundador no se mide en haber creado la compañía, sino en esa seguridad que le vamos a dar de proyectarla al futuro a través de los sucesores. Entonces, pues muchísimas gracias, y pues damos por concluido porque...